Si eres como la gran mayoría de mis clientes cuando empiezan a trabajar conmigo, o la gran mayoría de personas, alrededor del 95% de personas con las que converso a diario, que tienen dolores crónicos, estás en un ciclo vicioso, en un círculo vicioso y no te has dado cuenta. O por lo menos no sabes cómo salir de ahí y piensas que eso es todo lo que hay. Esto es lo que se llama el ciclo del dolor. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, obviamente tienes dolor fuerte, descansas, paras por completo, debido a que paraste por completo, comienzas a sentir alivio, comienzas a sentirte un poco mejor, dices que vas a volver a comenzar a moverte, esta vez de forma más sopesada, de forma más estructurada, pero como no tienes una idea clara de cómo deberías hacer esto, y como te empiezas a sentir mejor, pues el pico de motivación te afecta, te mueves demasiado fuerte, demasiado rápido y vuelves a sentir dolor, vuelves a tomar la decisión. Primero viene la frustración, ¿verdad? Te frustras, te dices que no vas a poder superar esta situación y bueno, vuelves a descansar o sencillamente, sí, vuelves a detener las cosas que te gustan, tus actividades, tus hobbies, tu deporte, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo que representa el ciclo del dolor y es posiblemente que tú también estés allí. Eh, si tienes dolor crónico, es decir, si has estado sintiendo dolor durante algún tiempo, posiblemente ya fuiste a consultar con un especialista, seguramente ya hiciste los tratamientos que te recomendaron que te hicieran, entre esos fisioterapia, hiciste por lo menos uno o varios ciclos de fisioterapia, pero pues los especialistas ya hicieron lo que podían hacer por ti y al final del día este dolor, esta situación no se ha resuelto. A lo mejor pudiste resolverla hasta cierto punto, pero eso significó dejar de hacer cosas que tú quieres hacer. Y es por esta razón que estás en este ciclo, ¿sí? En este círculo vicioso que te mencioné al principio y del que no puedes salir. Em, Cuando hablo con personas así como tú, las personas se encuentran en un estado mental, es decir, en una creencia de que sencillamente esta situación no puede ni va a mejorar. Y es básicamente porque, bueno, están en esta visión de túnel de lo que ha sido su experiencia hasta ahora, y pues no han visto otra cosa, no han visto nada mejor, nada diferente. Mi propósito con este video es precisamente enseñarte que sí hay una alternativa, que sí hay algo diferente. Entonces, vamos a comenzar primero con yendo a la raíz del problema. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a donde un doctor, a un ortopedista, un traumatólogo y a un fisiatra y después a un fisioterapeuta, estos especialistas que son súper importantes, súper valiosos y hacen un trabajo estupendo la gran mayoría de los casos, se enfocan simplemente en la estructura, en todos los tejidos, en los ligamentos, en todo lo que comprende una articulación o una zona determinada del cuerpo. Pero lo que dejan a un lado, y tiene todo el sentido que lo dejen a un lado porque no está dentro de su campo de acción, es la función. Y cuando hablamos de función en líneas generales, hablamos de todo lo que nosotros podemos controlar. Si lo llevamos a partes de nuestro cuerpo, estamos hablando de músculos, de tendones y de sistema nervioso. Es decir, cuando tú estás teniendo dolores crónicos y ya has agotado todas las vías que el sistema, el servicio de salud tienen para ofrecerte, entonces nosotros estamos bien seguros de que la única alternativa, la única ruta que queda por explorar es la de el movimiento. Y eso es lo que tú tratas de hacer cuando intentas volver por tu cuenta. Eh, y es lo que te metes de nuevo en este círculo vicioso, porque tú decides hacer las cosas por tu cuenta, tú decides que vas a tomar responsabilidad, que vas a tomar esta situación en tus manos y lo vas a cambiar. Entonces, por eso decides moverte.
¿ok? Volver a moverte. Probablemente contrataste a un entrenador en un gimnasio para que te ayude con esto, pero este entrenador resulta que está tan ciego como tú en este asunto en particular. No tiene las herramientas para guiarte en esta situación y que puedan navegar de forma efectiva. Esa es la razón por la que tú por tu cuenta o con tu entrenador en el gimnasio decides volver a moverte, comienzas a moverte, solamente que lo haces muy fuerte, muy rápido y vuelves a sentir el dolor. Sigue perpetrándose este ciclo. En este particular, la razón es por la que ni tú ni tu entrenador tienen conciencia de lo que son las consideraciones ortopédicas de lo que sea que te esté ocurriendo a ti, sea tu rodilla, tu espalda, para poder aplicar este principio de trabajar en tu función de forma efectiva y eficiente. Entonces, esto es algo que tú no puedes cambiar, tu entrenador tampoco puede cambiar. Y lo que voy a hacer ahora es ofrecerte algo que tú puedas utilizar para poder comenzar a moverte hacia adelante. Lo primero que tú tienes que comenzar a tener en cuenta, ¿verdad? Es que existe algo que mm, yo llamo la ecuación del dolor. La ecuación del dolor tiene dos componentes. Por un lado está la tolerancia del tejido, ¿verdad? Lo que llaman comúnmente construir tolerancia, de que eso seguramente te ha hablado mucho tu ortopedista, tu fisiatra, tu fisio. Y por el otro lado está la fuerza aplicada, es decir, todas las estrategias que tú vas a utilizar con movimiento, con ejercicios, ¿verdad? Con movilidad para que la situación del dolor comience a mejorar. Entonces está tolerancia del tejido y está la fuerza aplicada. ¿Qué pasa? La tolerancia al tejido es importante. Esas son todas estas estrategias que seguramente te ha dado tu fisio, tu fisiatra, etc. Ahora, del lado de la fuerza aplicada, ¿qué podemos hacer o qué cosas necesitamos tomar en cuenta? Y por supuesto te estoy hablando en líneas generales, ¿ok? Porque no sé cuál es tu contexto en particular ni cuál es la situación específica de lo que a ti te ocurre. Porque como te digo, hay consideraciones ortopédicas específicas dependiendo de la región del cuerpo, de la articulación y también de cada caso. Pero en líneas generales esto puede verse de esta forma. Lo primero que tienes que comenzar a tomar en cuenta es que necesitas aprender el lenguaje del dolor. Es decir, necesitas aprender cuando estamos hablando de una irritación o de una sensación, ¿verdad? Que a pesar de que está ahí, no es algo negativo. Que tú sientas dolor, que tú sientas irritación, no significa que algo malo esté pasando. Apréndete esta máxima. El dolor no es igual a daño. Al mismo tiempo, con que tú hagas algo, tú hagas un movimiento, tú hagas un ejercicio y eso no te cause dolor, tampoco significa que lo que estás haciendo está bien. Entonces, es aprender el lenguaje de tu cuerpo, aprender el lenguaje del dolor. ¿Qué significa dolor? ¿Qué significa irritación? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien simple, bien sencillo. Lo que yo le enseño a mis clientes, a las personas que trabajan conmigo, es qué dolor nosotros se lo damos a algo que es desconocido y que por ende, como hay incertidumbre, no sabemos de dónde viene, pues le damos una connotación negativa. Eso es lo que significa dolor. Cuando ya nosotros sabemos de dónde viene ese dolor, qué es lo que lo está causando, o por lo menos tenemos una historia al respecto, pues a este dolor nosotros le llamamos irritación. Entonces, punto número 1, aprender el lenguaje del dolor. Punto número 2, aprender las reglas para moverte con seguridad. ¿De qué va esto? Cuándo parar, cuándo moverte, cuándo disminuir la dosis de lo que estás haciendo o cuándo progresarlo y aumentarlo. ¿Okay? Para esto tú necesitas construir una escala en tu mente del 1 al 10 y tomar en cuenta cómo tú te sientes, ¿verdad? En un momento en particular para aplicar esta escala.
Por ejemplo, digamos que yo tengo un dolor en una rodilla, entonces yo llego a mi gimnasio, a mi sesión de movimiento, y entonces yo puedo calificar la irritación que yo estoy sintiendo en la rodilla en un 3 de 10. Es decir, es algo que está ahí, pero eh, prácticamente ni siquiera pienso en eso. Y es algo que no me impide moverme demasiado, etcétera. Yo comencé a moverme, ¿sí? Digamos que hice una serie de, no sé, de split squats, ¿sí? Sentadilla unilateral, sentadilla una pierna. Ok, mientras yo estoy haciendo el movimiento, yo tengo que pensar o tengo que tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Si el dolor disminuye, si el dolor se mantiene igual o si la irritación, perdón, aumenta. ¿Ok? Esto es muy importante. También tengo que ver al final del movimiento qué ocurre. Si la irritación aumentó, si la irritación disminuyó o si la irritación se mantuvo igual. Entonces yo comencé a moverme, estoy haciendo mi sentadilla una pierna. ¿Qué ocurre? Puede ser que eh, la irritación aumente mientras me estoy moviendo. Pero cuando yo dejo de hacer el movimiento, si la irritación disminuye, eso es una luz verde. Eso significa que puedo seguirme moviendo. Y yo terminé mi serie, terminé mi rutina, vamos a decirlo así. Ahora, salí del gimnasio. ¿Qué pasa con mi rodilla? La irritación aumenta, la irritación disminuye o la irritación se mantiene igual. Si cuando yo termino mi entrenamiento yo me doy cuenta que mi irritación disminuye o se mantiene igual, quiere decir que lo que yo estoy haciendo está bien y lo puedo seguir progresando. Si mi irritación aumenta, eso es una luz amarilla para yo detenerme y yo ver qué es lo que estoy haciendo, si estoy haciendo un movimiento incorrecto, que probablemente no sea así, pero a lo mejor estoy haciendo demasiado, ¿sí? Muchas repeticiones, muy pocos descansos, muchas series, lo que sea, pero es una luz amarilla. ¿Ok? Ahora, si yo puedo volver al día siguiente a entrenar y mi irritación se mantiene igual, 3 de 10 o incluso disminuyó, eso es una luz verde. Si yo me doy cuenta que a medida que pasa el tiempo en el día, la irritación va aumentando al punto que de repente me molestó demasiado cuando yo iba o durante el sueño, etcétera. Entonces, eso es una luz roja. Eso quiere decir que hay que pararse y hay que ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros posiblemente llamamos, o no, si esta situación de molestia se mantiene por un par de días, unos 2, 3 días, esto es lo que nosotros comúnmente llamamos un flare-up, un bache, ¿sí? Un pequeño retroceso, que eso no es malo, estas cosas son de esperarse, estas cosas ocurren. Lo importante y lo interesante es que nosotros aprendamos a navegar el proceso entendiendo el lenguaje de nuestro cuerpo que te dije al principio y entendiendo las reglas del dolor. Eso es lo que va a hacer junto con una receta efectiva de movimiento que tú puedas navegar esos picos y esos valles de recuperar tu función de forma efectiva. Lo primero, lo tercero que te voy a recomendar o el tercer factor importante a tomar en cuenta acá es tu sistema nervioso. Muy probablemente, si tú estás teniendo un dolor crónico desde hace mucho tiempo ya, tú caíste en lo que se llama un patrón de respuesta disfuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dolor, esa sensación negativa, ya se volvió, ya tu sistema nervioso se quedó atrapado ahí. Tu sistema nervioso se acostumbró, por decirlo de alguna manera, a sentir ese dolor, a sentir esa irritación y a sentir esa molestia. Y todas las otras cosas que están fuera de esa situación en tu día a día que te generen estrés comienzan a ocasionar que esa molestia también se exacerbe, que esa molestia aumente. Entonces, una herramienta que nosotros tenemos para regular esa situación y contribuir a que nosotros podamos seguir progresando es la respiración. La respiración es algo sumamente importante para
nosotros romper con estos patrones disfuncionales y con estos ciclos de dolor. ¿Ok? Hay cosas que es importante que tomes en cuenta como, en líneas generales, la mecánica de tu respiración, el que tú te des cuenta cómo tú estás respirando, si estás respirando arriba aquí en el pecho o incluso en el cuello, en los trapecios, o si tú estás teniendo una respiración baja y amplia en tu diafragma como debe ser. Y también otro factor importante que debes tomar en cuenta es tu tolerancia al CO2, porque tu tolerancia al CO2 es básicamente tu capacidad de lidiar con el estrés. Entonces, recapitulamos. Aprender el lenguaje de tu cuerpo, aprenderte las reglas del dolor y trabajar en romper esos patrones disfuncionales con la respiración. Punto número 4. Esto es algo que posiblemente, muy probablemente, se salga de tu control, pero es parte de la fórmula y es lo que en este caso le tocaría a un profesional como yo, que es analizar desde un punto de vista biomecánico, desde un punto de vista de artrocinemática, desde un punto de vista de consideraciones ortopédicas, qué es lo que está pasando específicamente en los tejidos que están involucrados en tu situación. Estamos hablando de, poniendo el ejemplo de la rodilla, y cuáles son las intervenciones de flexibilidad, de movilidad, de balance de fuerzas, de tensegridad, etcétera, que son necesarias eh, incluirlas dentro de tu protocolo de movimiento. Para poder hacer esto, primero tenemos que evaluar, tenemos que hacer una evaluación, un assessment, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, este punto número 4 entra perfecto dentro de lo que te mencionaba anteriormente, que es esa fuerza aplicada. Recuerda la ecuación del dolor. Esas intervenciones, esas estrategias entran dentro de lo que nosotros podemos controlar, que están en la función. También algo que debería entrar en tu plan y que es algo que debería progresarse también a medida que vas avanzando, que vas mejorando, o si tienes que retroceder, es estas herramientas de construir tolerancia, que también te comentaba al principio. O sea, seguramente tu fisio, tu fisiatra, te dieron un par de recomendaciones para que hicieras en casa, para que aliviaras el dolor, pero eso hay que progresarlo, hay que irlo cambiando, hay que ir probando, ¿ok? Ahora, lo siguiente que te voy a dar, y volvemos a hacer recopilación, aprender el lenguaje del dolor, perdón, sí, aprender el lenguaje de tu cuerpo, aprenderte las reglas del dolor, eh, romper los ciclos y patrones disfuncionales con la respiración, las estrategias correctas tomando en cuenta biomecánica, artrocinemática, consideraciones ortopédicas, etcétera, etcétera. Eso es algo que le toca a un profesional como yo. Pero lo siguiente que viene es algo que está totalmente fuera de tu control y que si dentro de tu control, perdón, y que si yo tuviese que decir que te enfocaras en una sola cosa sería esto. La buena noticia es que esto es algo que totalmente tú puedes controlar, puedes trabajar y puedes mejorar. Y me estoy refiriendo a tu sueño, tu recuperación, la forma en cómo tú lidias con el estrés y tu nutrición. Esto es lo que yo menciono mucho cuando yo explico este principio de carga versus capacidad, que por cierto, te voy a dejar en algún lugar en la descripción de este video una guía PDF en donde yo explico estrategias un paso a paso para que tú trabajes en estos factores de sueño, estrés y nutrición, ¿ok? De forma efectiva, que te hagas un plan, que puedas seguirlo, etcétera. Y esa guía PDF viene acompañada también con un video donde yo explico este principio, porque es un principio súper importante que se llama carga versus capacidad. Entonces, si tú trabajas en mejorar tu sueño, ¿verdad? En mejorar tu descanso, obviamente tus niveles de energía, en cómo tú lidias con el estrés, tus prácticas de recuperación, lo que quieras,
mindfulness, respiración consciente, meditación, journaling, lo que sea, las herramientas que tú tengas a bien de implementar para lidiar con tu estrés en el día a día, que tú entiendas de dónde viene el estrés y cómo puedes influir en eso, porque el estrés viene de todos lados, el estrés es uno solo y se deposita en un solo recipiente que es nuestro cuerpo. Esto puede venir de carga laboral, relaciones, discusiones con seres queridos, con familia, con tu pareja, tener que lidiar con personas que no te caen bien en el trabajo, etcétera, etcétera. Y la nutrición. Entender cómo la comida es información y esa información alimenta los marcadores, por ponerlo simple, de inflamación. Entonces, si tú tienes una situación de dolor crónico, muy probablemente cosas que tú estés consumiendo están contribuyendo a que eso se mantenga y aumente. Entonces, sueño, estrés y nutrición son tres factores súper importantes que tú tienes todo el potencial para cambiarlo y que si tú lo cambias, eh, esto tiene el potencial, de nuevo, de reducir de forma significativa tu experiencia del dolor. Entonces, eso va a hacer que tú puedas sentir más confianza, sentir más seguridad cuando te pones manos a la obra para salir del dolor. Entonces, ¿qué quiero que te lleves con este video? Bueno, que estás en un ciclo del dolor que independientemente de que ya hayas probado muchas cosas, de que ya hayas agotado todas las vías que tú piensas que existen, ya fuiste al médico, ya fuiste con un especialista, ya hiciste terapia, posiblemente ya incluso te hiciste una cirugía o incluso un par de cirugías y posiblemente también tienes otra cirugía en camino o en tu futuro, ¿verdad? Y quieres probar una alternativa. Bueno, es entender que estás en un ciclo del dolor, es entender que la razón principal por la cual estás en ese ciclo del dolor es porque no tienes una guía y una dirección efectiva, no tienes un paso a paso, un blueprint, ¿verdad? Y entonces eso hace que hagas las cosas, posiblemente hagas cosas incorrectas o hagas cosas que están correctas para ti, pero las hagas muy rápido en cuanto a velocidad de progresión, muy fuerte en cuanto a dosis y eso hace, perdón, que ese ciclo de dolor se perpetúe. Como decía al principio, yo hablo con muchas personas todos los días, ¿verdad? Sobre este tema y esto es algo que yo veo siempre. Yo tengo clientes, seguramente ellos me están viendo, algunos de ellos me están viendo y pueden dar fe de esto, de que ellos sentían de que no era una situación que no se podía resolver, porque habían estado con este tema 2, 3, incluso yo tengo un cliente que tenía 10 años de dolor crónico en todo el lado izquierdo de su cuerpo, comenzando por cervical, hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, espalda baja. Y esta persona, hoy en día, su vida es muy diferente. Ha resuelto su situación con el dolor en un 80%. Ha hecho cosas que no pensaba que iba a volver a poder hacer, como hacer levantamientos pesados, correr unos 10K, eh, ir al aire libre, andar en bicicleta, hacer yoga. Esta es una persona que es muy activa y su dolor lo estaba limitando, lo tenía preso sin poder hacer muchas cosas. Y él durante muchísimo tiempo, porque aparte de todo, él es entrenador, él intentó resolver esta situación por su cuenta. Y entonces eso era lo que lo tenía en este ciclo del dolor, que él intentaba cosas, no lo hacía de la forma correcta, con la dosis correcta, se excedía y volvía otra vez al dolor. Cuando él empezó a trabajar conmigo, pues todo esto cambió y cambió, dio un giro de 180 grados. Y obviamente que la situación no se resolvió de un día para otro. Esto tomó tiempo, toma responsabilidad, hay muchos factores importantes, ¿verdad? Para hacer esto. Pero el tema es que sí se puede. Y este cliente que estoy mencionando es una prueba viviente, una prueba fehaciente de esto. Entonces,
quiero que te lleves este mensaje. Es posible salir de ese ciclo del dolor. Créeme, créeme que sí es posible, pero tienes que contar con la receta correcta. En este video traté de pasearte por las cosas más importantes que tú tienes que tomar en cuenta. Hablamos de 5 factores, el cual solo uno está fuera de tu control, que es el de las consideraciones ortopédicas. Eso le tocaría a alguien como yo. Pero te estoy dejando algo súper importante, que es ese principio de carga versus capacidad y el hecho de que el sueño, el estrés y la nutrición es de las cosas que tú vas a poder cambiar y que van a representar unas mejoras realmente palpables en tu situación. Si tienes preguntas, donde sea que yo comparto esto, por favor déjamelas. Estoy deseoso de conversar contigo y saber cómo te puedo ayudar. Si te quedaron dudas, si tienes preguntas de cómo aplicar esto.